Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. 9 de marzo, México suma 8,169 nuevos casos de COVID y 244 muertes en las últimas 24 horas. Ojo, siguen los contagios y sigue muriendo gente. Le ruego que se cuide. En un momento más conversaremos con la doctora Domínguez Barbosa. Rusia asegura haber tomado control de las dos centrales nucleares de Ucrania para impedir, dice, riesgos nucleares. El ejército ruso acusa a los ucranianos de haber saboteado una planta de suministro de Chernobyl, generando más tensión. Un bombardeo en un hospital pediátrico de Mariupol deja 17 muertos. Le informo que el número de refugiados sube ya a 2,100,000 personas. Es el costo humano de la guerra de Putin. Ucrania abrió 6 corredores humanitarios tras acordar un alto al fuego con Rusia en determinadas zonas, pero hay problemas con los caminos. Muchos de ellos están minados. Rusia se queja de que Ucrania está reclutando mercenarios y viola leyes internacionales. Imagínense, está invadiendo el país y dice estos pues no tienen derecho a defenderse como puedan. Zelensky dice que millones de personas pueden morir si Occidente no presta apoyo aéreo contra la invasión rusa. De momento, Estados Unidos descarta que ocurra esta posibilidad. Kamala Harris estará en Polonia. Se prevé que, pues se revise este tema. Anthony Blinken dijo que está convencido de que Rusia sufrirá una derrota estratégica en Ucrania. Josep Borrell pide a los europeos que le bajen un gradito a la calefacción. Debemos depender menos del gas ruso. La ONU dice no tener constancia de armas biológicas en Ucrania, como está pretendiendo Rusia. Suecia y Finlandia invocan el compromiso de defensa mutua de la Unión Europea ante Rusia. En México tuvimos la visita de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España. Se reunió con el canciller de la República y con la mesa directiva del Senado. Esto dijo el ministro español. Nosotros abogamos por una consolidación de un marco que dé seguridad jurídica a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, que dé también seguridad a la Unión Europea. Y ahí, desde luego, cuentan conmigo, cuentan con el Gobierno de España. Eso dijo el ministro. A su momento platicamos con el senador Vasconcelos y nos dijo que fue una estupenda reunión y que están mirando adelante en esta relación tan importante de los dos países. José Manuel del Río obtiene amparo y en 10 días le dictarán auto de no vinculación a proceso. La inflación no da tregua, 7.28 la tenemos anualizada, frutas y verduras por arriba del 18%, la gasolina 25.60 la Magna, la Premium 30,49. Tiroteo deja 9 muertos en Atlisco. En un instante estaremos ahí. En Zacatecas fue asesinado un comandante de la Policía Municipal de Guadalupe. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en un instante. Información, Guillermo Castillo. Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Pues informarte que esta madrugada se registró un enfrentamiento entre bandas del narcomenudeo que dejó un saldo de 10 muertos, 9 que fallecieron en una vivienda de la colonia Francisco y Madero en el municipio de Atlixco y uno más que falleció la tarde de este miércoles en el hospital Gonzalo Rioarronte en esta misma demarcación. De acuerdo con las autoridades, se trató, como te decía, de un enfrentamiento de bandas de narcomenudeo en lo que identificaron como un punto de venta de drogas. El gobernador Luis Miguel Barbosa adelantó que pedirá apoyo de la Federación para investigar este caso y aseguró que se dará un golpe a la delincuencia y se dará también seguridad a los poblanos en un año que dijo será difícil justamente para este tema de la seguridad pública. Por su parte, la presidenta municipal Ariadna Ayala pidió el apoyo de los atlixquenses para dar con los responsables de este hecho violento. Pues dijo, la identidad de los agresores hasta el momento se desconoce. Es el reporte. Muchas gracias por el mismo. Y quiero decirle que esta mañana Ciro Gómez Leiva entrevistó al fiscal Gertz Manero y él dijo que hay una extorsión mediática criminal para lincharlo. Yo sigo viendo que en esta, polémica no se está viendo lo central, no se está viendo lo central, pero más adelante le presentaré un par de fragmentos de lo que le dijo el fiscal esta mañana a mi compañero Ciro Gómez Leiva. Seguimos por supuesto con la información. Vamos ahora a enlazarnos a Zacatecas. Omar Hernández, te saludo.
Gracias, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, de nueva cuenta, los policías están teniendo una jornada complicada. Asesinaron a un comandante, a un policía de mando en el municipio de Guadalupe. Guadalupe está vecino a la capital del estado y ha sido el municipio donde ha registrado el mayor número de asesinatos en policías, pero es la primera ocasión que cae uno de esta corporación municipal, porque anteriormente habían sido asesinados policías estatales, de la Metropol, de investigación, de otras corporaciones policíacas, pero es el primer ataque, atentado directo contra esta corporación. Cobra relevancia porque en teoría, en los números, Guadalupe es la mejor policía del estado en cuanto a capacitaciones, elementos certificados y demás cifras que manejan estos organismos para calificar a las corporaciones policíacas, y es la primera ocasión que lo agreden y asesinan a uno de estos policías. No se tiene reporte de quiénes hayan sido. Se implementó un operativo muy rápido porque fue ahí a 2 cuadras, venía saliendo de servicio, había acabado de trabajar, iba ya a descansar cuando lo asesinaron. De esta manera, Zacatecas se convierte en el primer lugar de México donde más policías han caído, con una cifra de 15 elementos de seguridad pública asesinados, la mayoría en sus días de descanso. Este es el reporte. Bueno, pues muchas gracias por el mismo. Ahí tiene usted una entidad, Zacatecas, que no encuentra paz. Voy ahora a Querétaro con Alan Contreras para que nos cuente cómo van las investigaciones en aquella entidad del episodio terrible del pasado sábado en el Estadio Corregidora. Adelante, Alan. Muy buenas noches, te saludo a ti y al auditorio. Y sí, como lo refieres, el día de hoy hay avances en la investigación por estos hechos de violencia que sucedieron en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo aquí en Querétaro. Apenas esta tarde el fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, señaló que hasta ahora un juez ha vinculado a proceso a 10 personas por su presunta participación en estos hechos de violencia. Comentó que esto es resultado de 14 detenciones que se hicieron luego de que se han girado hasta ahora 28 órdenes de aprehensión. Comentó que la Fiscalía abrió 3 carpetas de investigación, de las cuales se derivaron estas 28 órdenes de aprehensión. El fiscal recordó que este lunes la Fiscalía realizó 21 cateos en 19 colonias de 4 municipios de Querétaro, en donde se aseguraron a las 10 personas y posteriormente, unas horas más tarde, a otras 4 más, un total de 14. Uno de estos últimos incluso fue entregado por su propia madre. Alejandro Echeverría reiteró que de las 14 personas detenidas, 10 ya fueron vinculadas a proceso, 2 más solicitaron su ampliación a proceso y su situación se resolverá el jueves o el viernes, y 2 más se mantienen en libertad porque el juez determinó que no existen pruebas suficientes para vincularlos a proceso. Sin embargo, y finalmente informarle al público que la Fiscalía del Estado seguirá aportando más pruebas al juez que ayuden a reaprender a estas 2 últimas personas, pues el fiscal refirió que se tiene certeza que sí participaron en los hechos de violencia y se mantienen, a pesar ya de estos detenidos y vinculados a proceso, las investigaciones al respecto de estos hechos. Muy bien. Pues muchas gracias por el reporte, Alan Contreras, nuestro corresponsal en Querétaro. Seguimos con la información. Veo que el diputado Cuadri, pues se destapa. Él ya ha sido, usted lo recuerda, candidato a la presidencia. Dice en su tweet, en su cuenta de Twitter, el tweet que tiene fijado: le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marco Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición en el 2024. Voy ahora al tema Perú. Jaime Herrera, periodista y corresponsal de Grupo Fórmula en aquella querida nación sudamericana. Jaime, ¿qué novedades tenemos? Buenas noches. Hola Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy se ha confirmado que se presentó la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones, esto en el Congreso de la República. 50 congresistas, básicamente de los movimientos de derecha y centroderecha, presentaron una moción para vacar al presidente Pedro Castillo con el argumento de que tiene incapacidad moral por diversas circunstancias y razones, como por ejemplo el haber prometido supuestamente al presidente Evo Morales, al presidente boliviano,
salida al mar, además de otros temas como por ejemplo las reuniones que él habría sostenido con empresarios en una vivienda en Breña, donde despachaba al inicio de su gobierno y antes de asumir el mando, así como presuntas concesiones a empresas que habrían cometido actos de corrupción y que en la actualidad se vienen investigando. Para que este caso sea aceptado en el Congreso de la República y pase a debate, se requieren 55 votos. Te recordamos entonces que ya tiene 50 votos que son de los que piden la vacancia del presidente Pedro Castillo, ya solamente que les quedaría 5 votos para que se apruebe el debate en el Pleno del Congreso, y luego se necesitaría 82 votos para que efectivamente proceda. Eso ya es un poco más complicado porque se tendría que convencer a muchos, no solamente de izquierda, sino también de centro izquierda y algunos independientes que en varias oportunidades han mostrado su disconformidad con la posible vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones. Pero eso sucede además horas después de que el propio Congreso de la República le diera el voto de confianza al cuarto gabinete ministerial de Pedro Castillo. No cumple ni siquiera medio año y ya tiene 4 gabinetes ministeriales. Fue la noche de ayer a pedir este voto de confianza, este voto de investidura, y después de un debate que se extendió por largas horas e inclusive durante la madrugada, le otorgaron el voto de confianza, que además tuvo votos adversos también de aquellas bancadas que te mencionaba hace un instante, están siempre oponiéndose a este gobierno y que básicamente, inclusive durante mucho tiempo, han planteado que se debería vacar al presidente Pedro Castillo o incluso le han pedido que renuncie. Todo este panorama lo que ocasiona es una crisis política permanente desde hace ya varios años, que lo que genera es inestabilidad e meses, ¿no? ¿Cuánto lleva Castillo? ¿Perdón? ¿Cuánto lleva el gobierno de Castillo? Son meses, ¿no? El gobierno de Castillo asumió el 28 de julio, prácticamente en agosto, o sea, apenas tiene medio año de mando y ya tiene muchas complicaciones, 4 gabinetes ministeriales y una dificultad para articular, porque primero tiene un gabinete de ultraizquierda, luego cambia a un gabinete centro, luego lo hizo nuevamente con uno de izquierda, ahora está dividido. En realidad una complicación que digamos le impide poder gobernar de manera tranquila, de manera fácil y con una oposición no solamente en el Congreso sino también en el sector empresarial e inclusive en la mayor parte de medios de comunicación, Leonardo. Muy bien. Pues muchas gracias por el reporte, muy buenas noches. Con todo gusto, buenas noches. Gracias, Jaime Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula en el Perú. Así está la situación de Castillo, que no ha visto la suya. Y bueno, van a meter este instrumento que le llaman moción de vacancia. Yo insisto en esto, fíjense lo que vale la estabilidad gubernamental. El presidente lo decía el otro día, valora mucho la gente que haya gobernabilidad. Sí, claro. Yo lo que me pregunto es para qué tenemos que estar metiendo instrumentos como la revocación, que lo único que hacen es poner en riesgo eso, ¿no? Si hay estabilidad, ¿para qué le tenemos que estar moviendo, no? Es decir, está todo estable, bueno, pues muévale a ver si no se mantiene tan estable. Ya cuando en otro momento de la historia tengamos inestabilidad gubernamental, diremos, oiga, ¿y para qué le estamos buscando? ¿Cómo se dice coloquialmente? Ruido al chicharrón. Y ahí está Perú, en 6 meses no ha podido gobernar Castillo y ahora están amenazando con derribarlo. En fin, dejo ahí ese tema y abro una ventana ahora a los temas sanitarios, como todas las semanas. Un saludo con enorme afecto y admiración a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leonardo. Mucho gusto en saludarlos a todos. Feliz Día de la Mujer, que no deberíamos de felicitarnos, sino fortalecernos, como bien dicen mis colegas y también pues todos los hombres también que nos apoyan. Muchas gracias. Y bueno, esta semana te quiero platicar una publicación reciente de la revista Nature que pues simbró mucho en el gremio, porque pues es la primera evidencia fuerte que se sostiene con qué es lo que pasa con el cerebro de una persona recuperada de COVID. Pues estas personas se abocaron a estudiar a través del biobanco de Inglaterra más de 700 pacientes, incluyeron obviamente personas que no tuvieron COVID y personas que tuvieron COVID. Los estudiaron a través de imágenes, justamente cómo estaba la corteza cerebral,
y también hicieron una medición de marcadores dándose cuenta tres principales hallazgos, Leonardo. El primero es que, pues sí, hay una reducción de la materia gris en el cerebro comparado con el mismo paciente antes de que tuviera COVID. También notaron un incremento en los marcadores de daño tisular en el tejido cerebral, una reducción del volumen de la masa cerebral, y algo bien importante es que en casi todos estos pacientes estudiados se notó un deterioro ciertamente cognitivo posterior a la infección. Es importante mencionar, porque también esto se puede prestar a otras interpretaciones, que este es el primer estudio de varios que vienen en este camino, en esta línea de investigación. Esto simplemente aporta evidencia para también abrir otras líneas de investigación respecto a, uno, ver si este daño es reversible, ¿no? Porque este estudio no lo logra dimensionar. No sabemos si este daño que sí se encuentra ciertamente permanece o es reversible. Dos, es si es únicamente por la vía olfatoria cuando este daño sucede, porque bien mencionan los investigadores titulares de este estudio que es prácticamente por la afección por el sistema olfatorio que sucede este daño cerebral. No sabemos si esto es realmente en todos los casos. Sabemos hoy por hoy que COVID no es únicamente una enfermedad respiratoria, sino que también puede afectar otros aparatos y sistemas. Entonces, sí, también comunicarles a todos, como siempre, con mucha responsabilidad, que esto es el inicio de otras líneas de investigación que vamos a saber en este periodo del post-COVID, Leonardo, que pues seguramente estaremos viendo mucho de esto en los próximos años. Sí, absolutamente. Oye, vi hoy los datos de contagios y muertes, a pesar de que ya muchos bajamos la guardia, el tema sigue presente, Andrea. Sí, como bien lo mencionabas hace unos momentos, no por ser menos número de muertes quiere decir que debamos de ser insensibles. La gente se sigue muriendo, siguen habiendo hospitalizaciones en ciudades grandes como la nuestra, en Ciudad de México, pero también sigue habiendo cierto número de contagios importantes, sobre todo cuando hay población infantil, porque todavía no tenemos vacunados a todos los niños, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto. Como bien mencionas, estamos ya siendo muy relajados porque creemos que con Omicron terminó, y hasta ahorita, afortunadamente, parece que vamos en este descenso de manera rítmica. Sin embargo, no es hasta que pasen por lo menos 6 meses, 8 meses de estos descensos que podremos estar ya hablando en otro tenor, pero pues sabemos que el virus sigue circulando. Y, por ejemplo, me permito comentar al respecto lo que está pasando en Hong Kong. No sé si has tenido oportunidad de revisar esto, pero es un fenómeno muy interesante. Hong Kong, como otros países, apostaron por la política de cero aceptar el COVID como un virus con el cual se va a estar viviendo y conviviendo por el resto del tiempo. Ellos en esta política pues permitieron cerrar las fronteras y pues tolerancia cero, y están sufriendo uno de los embates más fuertes con Omicron, porque más del 78% de la gente que está arriba de los 11 años tiene un esquema doble de vacunación, pero solamente, te estoy hablando que el 40% de la gente mayor de 70 años de edad, la gente geriátrica, está vacunada. Están resistentes a creer que esto pueda suceder. Ellos tienen una convicción de que se puede no permitir al virus, y es una cuestión que pues hemos aprendido que esto no va a suceder. Entonces, pues ahorita es lo que peligra, porque mientras haya esta gente que sigue muriendo, pues sabemos que el virus se sigue replicando con mayor facilidad, y eso puede generar obviamente nuevas variantes que nos afecten a todos en este mundo globalizado, ¿no? Entiendo. Pues, Andrea, te agradezco como todas las semanas tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. Dios, doctora. Y bueno, pues le comentaba que viendo la cuenta de Twitter del ingeniero diputado Gabriel Cuadre, me entero que, bueno, pues se destapa. Vamos a enlazarnos directamente con él. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, doctor, encantado de estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Un abrazo. Oye, hace algunos años, déjame ponerme memorioso, trabajamos tú y yo en Radio 1000 y me dijiste, voy a ser candidato a la presidencia, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo me puse nerviosísimo, sabía qué decirte, mi querido Gabriel. Ahora veo que vas a reincidir, Gabriel.
Así es, doctor. Hay que acordarnos que te lo consulté. Fue de las pocas personas a las que les consulté la decisión, porque, digamos, tú eras el gurú, digamos, en ese tipo de cosas. Entonces, tú me diste luz verde y por eso lo acepté y participé en el 2012. ¿No? Si te acuerdas. Oye, no, claro que me acuerdo. Oye, ha pasado tiempo y ahora ¿qué has decidido? ¿Qué le dijiste a Marco Cortés, Gabriel? Pues mira, lo que le dije al presidente Marco Cortés del PAN, a nuestro presidente Marco Cortés del PAN, es que quiero participar en el proceso de selección de la candidatura presidencial de la coalición Va por México, de la oposición. Creo que tengo, desde luego, la capacidad, lo quiero hacer y me parece que es no solamente una oportunidad, sino una obligación para poder construir, digamos, una candidatura capaz de librar a México de esta pesadilla populista y de reconstruir al país. Desde luego se trata de un esfuerzo de reconstrucción y de búsqueda y de encuentro de un proyecto nacional liberal, progresista, de prosperidad, de sustentabilidad, y me parece que yo lo puedo encabezar. Entonces, por eso precisamente decidí pues participar y por eso es que lo he publicado en Twitter, doctor. Ya. Oye, ¿y te ha dicho algo Marco Cortés? ¿Cómo están los plazos? ¿Cómo va a ser el proceso? No, él me ha dicho que perfecto, que muy bien, lo aplaude, digamos que lo acepta y lo promueve. Le ha parecido muy bien que yo participe. Entonces ahora lo que hay que hacer es esperar un poco las decisiones sobre cómo se va a dar el proceso, cómo se va a dar, digamos, el sistema de decisión y de selección del candidato, porque es bastante complejo. Por una parte, el PAN tiene que decidir, pero también tiene que decidir en concurrencia o de manera concurrente con los partidos que van en la coalición, con el PRI, con el PRD. Y no sabemos qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Entonces, hay que estar listos. Y mi decisión es estar listo, participar, apuntarme, alzar la mano. Y aquí estoy porque sí quiero ser candidato y sí quiero ser presidente de la República y quiero salvar a México y quiero emprender la reconstrucción del país, doctor. Ya te veo que hasta el modelo de combi para la campaña tienes elegido, mi querido Gabriel. Afortunadamente acaba de salir la combi eléctrica, una combi que tiene un motor y una batería de casi 80 kilowatts. Entonces la vamos a resucitar, pero ahora va a ser una combi eléctrica en la campaña del 2024, doctor. Oye, pues lo seguiremos puntualmente cuando se den los plazos y te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, doctor, te mando un gran abrazo y mil gracias de verdad. Va otro abrazo para allá. Pues ya lo escuchó usted de viva voz, el diputado Gabriel Cuadri se abre, dice, le he manifestado al presidente del PAN mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura, es decir, está decidido a reincidir. Él ya fue candidato a la presidencia de la República y ahora, bueno, pues ha decidido en este caso reincidir. Un tema, por supuesto, interesante, ahí se van agregando nombres que van también, bueno, pues abriendo nuevos espacios para el debate político. Voy ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Será el próximo viernes cuando se defina la situación jurídica de Diego, el segundo participante en el feminicidio de la presentadora y modelos Michelle Simón, luego de que un juez de control le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional. Diego, posible copartícipe del feminicidio, fue precisamente detenido por agentes de la Policía de Investigación en la Alcaldía de Tlalpan. Y es que la Fiscalía Capitalina informó que este sujeto participó probablemente siendo el muro para que el probable responsable de haber privado de la vida a esta joven de 29 años pudiera lograr escapar. De esta manera, bueno, pues fue detenido este sujeto en la colonia Jardines de la Jusco y ahora será resuelta su situación legal el próximo viernes. Él también es acusado por el delito de feminicidio. Y ya que estamos hablando de resolver, doctor, también le comento que la Fiscalía General de la República tiene como plazo hasta finales de este mes para imputar a los 31 científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes se acusa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En las indagatorias, la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero ya había solicitado ante jueces federales
en un par de ocasiones órdenes de aprehensión en contra de los especialistas. Sin embargo, estas han sido negadas. Ante esta situación, la FGR cuenta ya nada más con 3 semanas para poder imputarles a los académicos alguna responsabilidad judicial, o de lo contrario, la carpeta de investigación va a tener que quedar cerrada y los 31 indiciados quedarían libres de cualquier culpa, de cualquier acusación. Doctor, el reporte. Oye, otro papelón como ha ocurrido efectivamente con el asunto de Lozoya. Pero bueno, dejamos ahí el asunto. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues le comento que seguimos con la información. Bueno, vamos ahora directamente vamos con Israel Aldave. Vamos contigo, ya está listo Israel Aldave. Adelante, tú tienes la crónica del Senado, Israel. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, en su reunión con senadores afirmó que la relación México-España no se va a romper nunca. Dijo que este vínculo fraterno y familiar se acelera solo. Seguir acelerando esa relación que no necesita ninguna aceleración, porque desde hace ya muchos años se acelera ella sola. Tenemos en estos momentos 175.000 españolos aquí en México, cerca de 30.000 mexicanos en España, ambas colonias viviendo en total armonía en nuestros dos países, creando relaciones fraternas, relaciones familiares, relaciones que no se van a romper nunca. Porque al final la relación entre España y México es ante todo una relación de familia, y ese es el espíritu con el que yo viajo hoy aquí a México y con el espíritu con el que se me está recibiendo, y usted lo está haciendo muy calurosamente. Afirmó que lo anterior se refleja en el impulso que da su país al acuerdo marco México-Unión Europea, el que dijo debe de ser ratificado a la brevedad para dar mayor certidumbre a empresas y ciudadanos. Nosotros abogamos por una consolidación de un marco que dé seguridad jurídica a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, que dé también seguridad a la Unión Europea. Y ahí, desde luego, cuentan conmigo, cuentan con el Gobierno de España. Ese acuerdo global Unión Europea-México tiene que ser una realidad. Y España lo dice en todos los foros, Es mutuamente beneficioso y tiene que ser firmado y ratificado lo antes posible. Por eso es importante que toda la legislación que salga de aquí sea compatible con ese acuerdo, igual que con los acuerdos internacionales que ha firmado México anteriormente. Antes, el canciller español sostuvo un encuentro privado con los legisladores de todos los grupos parlamentarios. A esto se expresó la preocupación del gobierno que representa por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que recomendó que si es aprobada en los términos que fue presentada, que esta no sea retroactiva para no afectar las inversiones de empresas ibéricas en el sector. Además, también manifestó que en Europa hay inquietud por los niveles de violencia, feminicidios y asesinatos de periodistas en México. En este encuentro también estuvo presente el recién ratificado embajador de México en España, Quirino Ordaz. Con imágenes de Cristian Ramírez, Israel Aldave, Telefórmula. Israel, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a hacer una breve pausa. Más adelante platicaremos con David Shields. También estará con nosotros Enrique de la Madrid. Seguimos con la información, son las 20:37. Hoy dio a conocer el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y estamos en niveles altos. Fíjese, en el mes de febrero tuvimos un crecimiento de 0,76% de incremento, con lo cual estamos en 7,28. Así está la inflación, y cuando le echo un vistazo a los distintos componentes, ve uno que en el anual lo que más se ha acumulado es el incremento de precios en agropecuarios, en frutas y verduras y en pecuarios. Andamos en torno al 20% de inflación en esos rubros. Cuando veo el de los energéticos, lo traemos en el anual en 4.97, pero la subida que tuvo en febrero es de 1,74 para energéticos, lo cual tiene una presión enorme, y en los últimos días hemos venido comentando de este incremento en los precios del petróleo, producto de la guerra, la invasión de Putin a Ucrania y la decisión de Biden y de Gran Bretaña ahora
de no recibir crudo, de no recibir petróleo de Rusia. Vamos para tratar de ubicarnos en el mercado petrolero con el gran experto en estos temas, David Shields. Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oye, tú me has enseñado que el mercado petrolero es absolutamente imprevisible y que no hay nadie que tenga bolas de cristal, pero dadas las tendencias que hoy tenemos, la decisión de Estados Unidos y Gran Bretaña de no recibir petróleo ruso, la apertura hacia Venezuela, ¿cómo estás viendo el panorama, David? Pues obviamente el mercado petrolero se ha vuelto más impredecible estos días con las decisiones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay menos oferta, la demanda suponemos que es más o menos igual. Hay dudas acerca de que la oferta pueda ser suficiente para cubrir la demanda. Entonces, eso por un lado, el precio del petróleo sube y baja de acuerdo a los sucesos geopolíticos, en mi opinión. O sea, si hay malas noticias de la guerra, sube el petróleo. Cuando ya se siente que la situación es más tranquila, pues baja el precio. Y estamos en esto. Como tú sabes muy bien, Leonardo, es una situación de guerra económica mundial que está creciendo básicamente en intensidad. No solo es el mercado petrolero. Vimos ayer que McDonald's, la Coca-Cola, Pepsi salieron de Rusia. Vemos que es un problema de otros metales, es problema de los cereales, de todo lo que exporta Rusia y importa el resto del mundo. Y entonces es algo que tiene impactos muy impredecibles, tanto en el mercado petrolero como en la economía en general. Decía el primer ministro ruso, se lo pensarán mucho porque el precio del petróleo podría llegar hasta $300. Claramente Biden dijo, yo estoy en condiciones de efectivamente enfrentar esto. La que no tiene muy claro qué hacer, y entiendo que el viernes tendrá una reunión en Versalles, David, es Europa, ¿no? Que depende mucho más del petróleo ruso. Europa depende mucho más del petróleo ruso y está viendo sus opciones. Se habla en Alemania de que podrían con un poco de tiempo reducir en 2/3 partes su dependencia del gas ruso. Gran Bretaña obviamente ya decidió que puede prescindir del petróleo ruso. Más difícil va a ser para Holanda, para Bélgica, para Francia quizás. Y vemos una situación en que pues, las sanciones a Rusia le están cerrando opciones en general. El mercado está muy justo. La OPEP dice que no hay capacidad adicional para cubrir las carencias en algunos lugares. Entonces, lo que sí prevemos es que el petróleo seguirá en niveles muy altos. Eso se traduce en inflación y en recesión en muchos países consumidores. Yo dudo, más bien casi estoy seguro, que el precio no subiría $300 por barril, salvo quizás, habría un brinco en el precio, no tan alto, quizás $150, pero en caso... Oye, David, el ruso hacía su trabajo, que era asustar a todo el mundo. Sí, exactamente, es su trabajo. Algunos analistas sí dicen que puede subir a 150 o 200. Yo creo que para eso tendría que suceder un acto catastrófico. Y sabemos que en la guerra eso puede suceder. O sea, yo no descartaría alguna acción nuclear por parte de alguien, ¿no? O alguna otra invasión. Ha habido coqueteo con Venezuela y ha habido acercamiento también con Irán. ¿No compensaría para Europa por ninguna de estas vías? Y supongo que no es nada más una cuestión de empiezo a comprarte mañana. El asunto lleva lleva su tiempo, pero no compensaría en el modo alguno la cuota rusa. Sí podrían compensar, sobre todo Venezuela en nuestro hemisferio. Pero el subir la producción petrolera es un asunto gradual, no sucede de la noche a la mañana.
Y yo me atrevo a pensar de que es una situación muy delicada cuando el mercado está tan justo, que realmente no sabemos, en primer lugar, no sabemos de Venezuela qué tan rápido puede agregar producción, pero tampoco sabemos cuáles van a ser las actitudes de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de los países petroleros del norte de África, de la India, de China. ¿Cómo van a reaccionar ante los hechos bélicos en Ucrania? ¿Cuáles van a ser sus estrategias? China va a producir más petróleo porque también es un productor, o va a tratar de influir en el balance de alguna u otra manera. Yo creo que es muy delicada la situación y pues vamos a estar viendo sobre la marcha cómo va esto. Claro, va cambiando. David, pues te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Un gran abrazo, David Chitler, experto en temas energéticos, para fortuna nuestra, hoy platicando con usted. Bueno, y cambiamos de argumento informativo. Esta mañana, Ciro Gómez Leiva, en estas mismas frecuencias, en Radio y Telefórmula, entrevistó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Un interesantísimo documento periodístico, una interesantísima entrevista. Parte de lo que le dijo fue esto. Ese caso específico nunca ha sido tramitado en ninguna forma el proceso penal. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la Fiscalía de la República, porque no tiene nada que ver, y no solamente la venganza personal, no, estaba usando a la institución que no puedo usar porque esa institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto ni en ese procedimiento, que está en manos, actualmente ya ha estado siempre en manos de autoridades locales. El fiscal está usando a la Fiscalía para esos propósitos. Mentira absoluta. 7 años después, lo que hay en las pruebas, que eso es lo que yo quiero y lo que debe de analizar la Corte, dice algo que es muy claro y que nadie lo puede negar y que además fue hecho público en su momento. Lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve un mes entre la vida y la muerte, enterándome después de que tenía un seguro amplísimo de gastos médicos que no lo quisieron usar y dijeron que porque a él no le gustaban los hospitales. Me refiero a la ponencia del ministro, la ponencia del ministro. Yo lo voy a litigar, lo estoy litigando, y voy a hacer lo que sea necesario, porque es la vida del único pariente que ya me quedaba. Y también agregó esto. Los asuntos de las instituciones se manejan a través de transparencia absoluta. Si hay alguien que haya cometido un delito, si hay alguien del que haya pruebas suficientes, los vamos a procesar, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Yo no tengo querellas personales con nadie, ni tengo afectos ni desafectos en la función que yo desempeño. Sí, hombre, por supuesto, nosotros esperaremos los márgenes de tiempo que las autoridades han señalado y vamos a cumplir con esto. En eso tampoco hay nada de orden personal. Nosotros no hicimos más que investigar una serie de denuncias y esas denuncias dieron lugar a una serie de imputaciones y esas se llevaron ante un juez. No podemos convertir la justicia en un pleito de comadres en los que todos se van a descalificar. Estos asuntos siguen en la misma forma en que venía y esperarán los tiempos que tenga que esperar y la persona, este individuo o como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de defender sus puntos de vista con toda libertad frente a todas las autoridades, pero no vamos a convertir a las redes sociales en el nuevo Tribunal Superior de Justicia de este país. Bueno, pues esto es parte de esta entrevista que el día de hoy ha sido motivo de conversación. Vamos ahora a otros temas. Seguimos con la información y el análisis. Momento de enlazarnos con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Saludos a ti, a tu auditorio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues mira, yo creo que inevitablemente esta semana, pues hablar del tema de género, del tema de mujeres. Reconocer que yo creo que hay muchísimo por avanzar y me quisiera concentrar quizá en 2 o 3 rubros de ellos. Uno, el tema de ciudades. Esta idea de que las ciudades están realmente hechas por los hombres y para los hombres.
en la participación del diseño de las ciudades, notas, ¿verdad?, que está pensada para hombres. Por ejemplo, lo hemos comentado antes, la altura de los tubos, por ejemplo, en un autobús, ¿no?, para tomarte, para agarrarte, pues está pensado más en la altura media de los hombres que las mujeres. El ancho de las banquetas, Leonardo, en donde pues la mayoría de las mujeres son hoy en día las que llevan a los hijos a las escuelas, ¿verdad? Hay que llevar por lo menos 2 niños en cada mano, pues no te alcanza para la banqueta. No está pensada, no está pensando para los niños, incluso para los menores de edad. Entonces, un tema es, en el diseño de las ciudades tienen que participar las mujeres, porque finalmente la mitad de la población o más, en este caso, pues son mujeres. La otra me parece que es un tema de cómo avanzar en el mundo corporativo. Recordando unas entrevistas que he hecho, Leonardo, 8 de cada 10 empresas no tienen ninguna política de igualdad de género o de equidad de salarios en Latinoamérica. 8 de cada 10 empresas no tienen ninguna política para asegurarse de que no pasa esto que sigue ocurriendo hoy, donde las mujeres ganan entre un 16 y un 30% menos que los hombres a igualdad de trabajo. Y la otra que me parece a mí francamente ofensiva, y esa es de las cosas que hay que denunciar, es esta práctica todavía, ¿verdad?, de el acoso en la oficina, ¿verdad? El no entender que el no es no, no es no. O sea, cuando una compañera, no sé, pasa de un piropo y se quiere insistir y le genera molestia y le genera, ¿verdad?, un sentido de que se siente incómoda, no es no. Y luego el hostigamiento, Leonardo, que es todavía peor, que es aprovechar una situación de superioridad para estarse insinuando. Y la situación tan incómoda en la que se ponen a las mujeres, en donde dicen, ¿y cómo reacciono? ¿Y cómo reacciono? ¿No? Gente que dice, bueno, si reacciono mal, entonces viene la sanción, pero pues tampoco me quiero meter en una situación en la que no quiero estar. Verdaderamente todavía la situación de las mujeres en nuestro país es muy complicada, y para qué hablar obviamente de los casos extremos de violencia, donde llegan además a la cosa más grave, que es la pérdida de la vida, el asesinato a la mujer, en este caso por el hecho de ser mujer. Que gran parte de las que desfilaron ayer planteaban eso, ¿no? Ese profundo dolor y la sensación de impunidad, Enrique, que está pues en muchos sectores de la opinión pública, en muchos sectores de la sociedad, esta idea de que los que agreden a las mujeres finalmente no les pasa nada. Retomo este asunto del acoso. Yo creo que hay que reflexionar como sociedad y particularmente desde la perspectiva masculina, que hay ciertos comentarios que a nosotros nos parecen inocuos, pero no son nada agradables. Si tú tuvieras una jefa, no sé, una rectora de la universidad donde estás y te dijera, ay, doctor de la Madrid, es que usted me encanta, mire qué guapo, güerito, no sé qué, y usted con tal prestancia, tú a la cuarta dirías, oiga, gracias por quererme tanto, pero me pone usted en una situación violenta. ¿Cómo reaccionar a algo que probablemente sea algo sencillo e incluso almibarado, pero se convierte en el ámbito laboral en algo profundamente incómodo, Enrique? Muy incómodo, Leonardo, y cada vez lo platico más, y verdad, pues amistades, amigas que tiene uno de las situaciones tan incómodas en las que se encuentran, ¿no? En todos los espectros, ¿no? Pero también incluso en medios de comunicación, ¿no? La insinuación, no vas aquí a colaborar, pues ya no estás en la conducción, te vas a reportear, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, y este tema evidentemente lo que es doblemente grave es cuando es una posición de jerarquía, porque entonces tú sabes que tu desarrollo profesional, pues en gran medida depende de cómo trates a estos caballeros. Bueno, que de caballeros no tiene nada. Entonces, me parece que sí es una cuestión que todos tenemos que revisar, pues una nueva masculinidad, que es como entiendo que se usa este término. O sea, ¿cómo lograr tener una relación, pues una relación amistosa, ¿verdad? De confianza. No digo, aunque sea guapa la chica o guapo el muchacho, no tiene por qué estárselo diciendo, ¿no? Sí, y te digo, y sobre todo por la insinuación. Y con esta idea de que no, pues el no es sí. Alguna vez yo recuerdo que en alguien en mercadotecnia, quizá me lo dijo mal, me decían, no, Enrique, es que el no es sí. Entonces quedan muchos con esta idea de, no, hombre, es un no ahorita, pero ya será un sí mañana, ¿no? Es un no temporal, ¿no? El no es no, Leonardo, y me parece que es ofensivo y denigrante. Y nada más pensemos que eso le estuviera pasando a una hija nuestra, que ese tipo de situaciones le estuviera pasando a una hija nuestra. ¿Cómo reaccionaríamos con respecto a un hombre que está en esa actitud? Me parece que son condiciones ya inaceptables y tenemos que como sociedad denunciarlas
Y a las personas que nosotros sepamos que tienen estas prácticas, aunque sean muy nuestros amigos, les tenemos que señalar un hasta aquí. Oye, y retomo nada más para concluir el asunto del transporte público. A mí me sorprende que el gobierno de la ciudad, que hizo todo un operativo como si entraran los secretos de Atila a la Ciudad de México por las mujeres y decomisó creo que 80 martillos y como si fueran armas de destrucción masiva, no se preocupe por garantizar que en el transporte público no se estén metiendo con la gente. Una de las demandas más sentidas en la marcha de ayer es, oye, no podemos tomar el autobús, no podemos tomar el metro, nos tienen que llevar nuestros padres porque tememos ser acosadas o molestadas en el transporte público. El gobierno bien haría, en vez de estar decomisando martillos, en ofrecer que en el metro o en los autobuses públicos no se metan con las mujeres, Enrique. Sí, es un tema verdaderamente denigrante. Bueno, parecemos que como animalitos, ¿no? Es un tema francamente denigrante y claro, y recuerdo también esta práctica, ¿no? Que ni modo se ha ido haciendo práctica de separar los vagones de los hombres y de las mujeres, porque de plano se ve que no se pueden contener, pero es un tema que tenemos que trabajar, que explorar, que insistir, que está mal. Y también una última reflexión, porque alguna mujer me lo hizo en algunas de estas pláticas que me han invitado, pues también hay que trabajar sobre los hombres. El 80% de las personas que tienen estas situaciones criminales, el 80% tienen síndromes o situaciones de abandono. Entonces también al final del día es una deficiencia psicológica de muchos hombres que también hay que atender. Lo que decía esta mujer, Lujambio, es que no solamente se trata de atender a la víctima, sino al victimario, en el sentido de que el victimario probablemente en alguna etapa de su vida también ha sido víctima. Sí, el origen es complejo, pero eso no justifica ninguna conducta de este tipo. Absolutamente. Enrique, te mando un abrazo. Leonardo, gracias. Buenas noches. Por tu comentario, nos vemos la semana próxima. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo. Le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.